esas fundaciones me parece que está faltando eso. Muy bien, bueno, voy a charlar con Margarita, después nos sumamos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Gracias. ¿todo bien? Muy bien, gracias por Estos episodios que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto Fernández? ¿Qué es Alberto Fernández como presidente? Bueno, hoy es de una debilidad tremenda, ¿no? Pero además ya no me preocupa tanto en términos de la debilidad o la falta de autoridad del propio Fernández en lo personal, me preocupa cómo se traduce esto en términos institucionales, ¿no? Estaba leyendo unos datos que dicen que Uruguay es el país de América Latina con el mayor PBI per cápita. ¿Con qué está relacionado eso? Con las instituciones fuertes, sólidas, creíbles, previsibles, y a contracara de eso la Argentina, que está en el piso total de la inversión extranjera directa, peor que con Macri, con Cristina y con Néstor. ¿Por qué? La gente de acá se lleva la plata, los de afuera no la traen. ¿Por qué los jóvenes se quieren ir? Bueno, pues la Argentina dejó de ser un país en el que los jóvenes puedan sentir, digamos, la identidad, la patria, pero entre otras cosas porque no ven un futuro posible. Y esto tiene que ver con un gobierno que se ha debilitado, para mí, con un nivel de rapidez respecto del tiempo. Siempre los gobiernos empiezan a desgastarse después de la mitad. Estos no. Y además parece que todos los días se están tirando un tiro en los pies con las cosas que hacen y que dicen. Ya a esta altura, no sé, no solamente le falta asesoramiento, porque frente a estos episodios de los últimos días, digamos lo de Tolosa, Paz, uno, bueno, podría descalificar lo que dice, que son brutos, que dan vergüenza, que lo otro, pero hay una cuestión de fondo que yo creo que no están teniendo capacidad para entender lo que le pasa a la gente. Pero a mí me empecé a centrar, porque digo, más allá del análisis que hemos estado todos hablando, de si tienen o no tienen sexo, Tolosa Paz está diciendo, la gente está harta de la cuarentena y representa al presidente que fue el que instaló la cuarentena. O sea, es como una discusión de Frederick cuando dice, bueno, en sí ya están más tranquilos, está diciendo Argentina está todo muy mal y está diciendo la ministra de Seguridad. Es como una ausencia de conexión con la realidad. La seguridad está diciendo que somos más divertidos que los suizos. Sí. Y bueno, tenemos un problema sumamente crítico de seguridad en realidad y no se están dedicando a resolver los problemas que tienen, pero insisto, porque creen que no los conocen. Es imposible conocer, entender y resolver los problemas si vos los ves desde la torre de Puerto Madero o desde el country más lujoso de la provincia de Buenos Aires. Es imposible. Yo a veces digo, hagamos un testeo entre todos los que son candidatos a ver quiénes manejan su auto y tienen que parar en un semáforo a las 11 de la noche en el conurbano. Ya se entiende cuál es el problema de la seguridad. No creo que hoy los funcionarios lo entiendan. La cosa esta chabacana de Tolosa Paz, lo que demuestra en el fondo, en esa búsqueda del voto joven, una cosa muy berreta, me parece, pero en el fondo lo que hay es una falta de comprensión de que la gente lo está pasando mal. La gente quiere que resuelvan el problema de la inseguridad, el de la inflación, el de la pérdida de empleo. A eso deberían ocuparse. Y lo que nos enteramos es que están haciendo fiestas y reuniones en Olivos y, bueno, estas otras cosas que los demás hacemos aunque no las contemos. Claro, obviamente. Ahora, ahí también uno dice, sí, yo le decía a Lucas Romero antes que estuvo antes aquí, si uno mira un laboratorio político, decís 50% de inflación, la inseguridad que tenemos, la angustia por la falta de trabajo, es un gobierno que no debería tener captación de votos, y sin embargo tiene, no sé cuánto. ¿Se debe a mérito propio o de mérito de la oposición? Del mérito propio a esta altura no estoy en condiciones de hablar porque me parece que muy pocos méritos tienen. Lo que sí hay claramente es una clientela cautiva, un voto cautivo que tiene mucho que ver con lo emocional del peronismo a esta altura, me parece, las mismas cuestiones emocionales que puede generar Cristina Fernández. Y también lo cierto es que en la oposición vos tenés algo que marcaban recién ellos, que es hace muy poco tiempo que Macri terminó su gobierno, no terminó bien ese gobierno y tampoco se llega realmente a aportar demasiado en el debate. Yo acompaño con mucho entusiasmo la candidatura de Facundo Manes, porque Facundo eleva hoy el contenido y la calidad del debate público, porque Facundo no habla hacia atrás, habla de futuro y habla justamente de que los países que más se desarrollan son los que invierten en la ciencia y la tecnología, la revolución del conocimiento. Esas son las cosas que hay que mirar, porque además en la Argentina hay mucho esfuerzo de muchas personas que trabajan para sacar esto adelante. Yo he visitado algunas empresas en los últimos días, una de autos eléctricos, toda industria nacional, una empresa que con todo el esfuerzo venían con mucho trabajo y en pandemia lo que hicieron fue
tuvieron que cortar la comercialización y lo que hicieron fue crear un autito nuevo de esos que son para llevar la carga. Lo desarrollaron durante la pandemia, mantuvieron todos los puestos de trabajo. Hoy en la mañana fui a Bransen, una pyme familiar extraordinaria que ha creado un hisopo en una sola pieza, un hisopo nasofaríngeo para los testeos de COVID, muy superior a los que se usan a nivel mundial. Todo es insumo nacional, industria nacional. Ahora, ¿cuál es el problema que esas empresas tienen? La falta de competitividad. ¿Dónde está la competitividad? En invertir en innovación tecnológica. Ahí es donde está. Ahora, la Argentina viene a contramano del mundo en otras cosas. Hoy hay un informe que escuché de Damián Dipache que él nos cuenta a través de un índice bursátil que se conoció cuáles son los sectores que crecen y los que caen. Argentina invierte en los que caen, energía por hidrocarburos, cuando en el mundo eso va a ser reemplazado, por supuesto, y no estamos invirtiendo en las cosas que tenemos que invertir, la bioeconomía. Acá hay que pensar cuáles son los grandes acuerdos que tenemos que hacer. Bueno, una ley de inversiones en bioeconomía, ¿qué es lo que viene? Los biofertilizantes, hay una cantidad de cosas. Si vos decís no, que apostás a Manes y apostás con cierto desprendimiento personal, no pediste el segundo lugar, no, digamos, que como muchos dirigentes hacen, dentro del mismo sector de Juntos por el Cambio, lo han sopapeado lindo a Manes, ¿no? O sea, acusándolo de no sabe de política y que es una suerte de cataflorismo. Queremos que venga gente nueva a la política, pero si viene nueva es que no lo sabe. No ha sido de mucha amabilidad el ingreso de Manes dentro del espacio de ustedes. Es bastante lamentable porque yo creo que cuando alguien se juega como él se está jugando, que es dejar una vida de comodidad, de prestigio, de reconocimiento social para volcar su trayectoria en la política y en lo público, la verdad es que hay que dejar de hacerle zancadilla, ponerle palo en la rueda y habría que abrirle los brazos a él y a mucha gente más. Pues Facundo tiene además una gran capacidad para armar y liderar equipos y tiene atrás de él equipos extraordinarios. Te diría, en algún momento todo esto se va a conocer. Yo a veces les digo, muestren más los que hay atrás, porque los que hay atrás son gente de un nivel de excelencia académica, técnica, práctica tremenda, y es gente que está nucleada ahí, y él eleva ese nivel de debate. Sin embargo, también es cierto que él zamarreó el escenario político, eso puso nerviosos a algunos cuantos, y por eso es que lo han atacado, ¿no? Voy a abrir la mesa para que participen. Sí, Nacho. Sí, Margarita, mucho se habla de que la campaña no tiene ideas, que los políticos no están planteando ideas, y sí eslogan, en muchos casos se apelan a recursos que cada vez son más sorprendentes. Ahora, a tu criterio... Como el de los zapatos. Claro, bueno, lo acababa de decir, por eso. A tu criterio, ¿es lo que la gente pide? Porque muchas veces escuchamos a políticos que plantean debates profundos y después en las urnas la gente no va a votarlos. ¿Qué dificultad está teniendo la política para conectarse con la gente y que de repente temas profundos capten votos? Bueno, a ver, la cuestión electoral es distinta. Yo creo que la gente está tan metida en sus problemas y lo que nos pide es solución a los problemas. No tanto discurso, no tanto propuesta discursiva o abstracta, sino soluciones. Por supuesto que en la demanda de soluciones hay una demanda sobre los que gobiernan, no nos demanda a nosotros. Ahora, está muy claro que hay una brecha cada vez más grande, que es la que separa la gente con sus problemas y los políticos disfrutando de los privilegios del poder. Eso lo vemos cada vez más claro. Esa es la brecha, la pérdida de credibilidad, cuando las personas te empiezan a decir que no creen ni siquiera que aquellos a los que va a votar le vayan a resolver sus problemas, ¿no? El gran desafío que tenemos por delante es demostrar que podemos recuperar confianza, porque de esto dependen las instituciones, sin instituciones fuertes. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de reglas de juego, de previsibilidad. Eso es lo que hay que reparar en la Argentina. Para eso se necesita que una vez que pase el tiempo de la competencia electoral, haya voluntad para sentarse a conversar toda esta agenda de temas. Ahora, si después esa demanda de soluciones se traduce en voto o no, bueno, todos saben que mi experiencia es que podés hacer muchas propuestas y no siempre eso va en el voto, porque el voto tiene otras motivaciones.
Y sabemos también que hay muchas motivaciones emocionales en el voto, no solamente la racionalidad de responder a una propuesta. El voto es emocional. El voto es emocional. Sí, Rosario. Te sumaste como candidata a la interna de Juntos, diciendo que Juntos no es lo mismo tampoco que Cambiemos. Ahora, después de la interna se van a juntar y del otro lado, del PRO, está ganando la heladura, se está mostrando Mauricio Macri para sostener los votos duros. ¿Cómo te sentís con este sector del PRO que vas a ser parte en un momento? No, yo creo que justamente lo que hay de nuevo en esa coalición es que ha habido claramente una renovación de cuadros y de liderazgo, sobre todo. Y si vos pensás en Santilli por un lado o en Vidal por el otro, hay claramente un progreso del ala más moderada y más dialoguista y no de los duros. En la confección de la lista por lo menos quedó así. Yo tengo mucho respeto por Diego Santilli, me parece que es un gran candidato, más allá de que la lista que yo integro representa mucho más un modelo en términos filosóficos, políticos, ideológicos, que es el ideal del progresismo, ¿no? Y hoy para mí es importante que el radicalismo esté reposicionado dentro de esa coalición para discutir ese proyecto. Más que las personas, más que el pasado, hay que discutir cuál va a ser el proyecto de la oposición en el 2023. La razón por la que nosotros nos incorporamos es porque no nos resulta indiferente. No queremos participar de un proyecto que sea la vuelta hacia atrás. Queremos realmente hacerlo, por eso lo de Facundo nos resulta muy inspirador cuando él plantea cuáles son los ejes para reconstruir un proyecto de país. El proyecto de país, que es no solo político-económico, es cultural, poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la igualdad ante la ley, ¿no? Todas estas cuestiones que son casi como valores perdidos, eso es lo que nosotros queremos aportar, digamos, como ideas propias dentro de una coalición que tiene su diversidad, sin ninguna duda. Margarita, una de tus características en los últimos años fueron muchas de las denuncias que presentaste contra Cristina Kirchner, inclusive muchas de ellas que prosperaron, como por ejemplo la causa Tesuro, los sauces que están en etapa de juicio oral. Mauricio Macri, líder de uno de los sectores de la coalición que integras, también tiene muchas causas abiertas en otras instancias, pero que eventualmente podrían prosperar. ¿Tenés opinión de alguno de los expedientes que se han formado contra funcionarios del macrismo, por ejemplo el espionaje ilegal o la causa del correo? No de esas en particular, yo he sido denunciante en algunas otras, pero no conozco en realidad cuáles son estas causas. A mí lo que me parece que es importante discutir sobre todo es que hay que tener en la Argentina definitivamente una política anticorrupción y una política criminal anticorrupción. Entre esas cuestiones hay que modificar la ley de ética pública, pero hay que impedir que una persona que tiene procesos penales confirmados en varias instancias puede ocupar un cargo público, ¿no? A mí en estos días me llama siempre la atención cuando plantean, y bueno, que salió que salió el otro. Yo digo, la verdad, tenemos una vicepresidenta con múltiples procesamientos confirmados en múltiples instancias, ¿no? Y esa persona está en el Senado tomando decisiones por todos nosotros. Realmente me preocupan mucho esas cuestiones y creo que debería haber, bueno, la ley de ficha limpia es otra de las iniciativas que habría que tener. No puede ser que en la Argentina, para que exista una condena firme definitiva, se piden múltiples instancias. Todos los convenios internacionales de derechos humanos se hablan siempre de un doble conforme, entonces tiene que ser suficiente, y en esto voy claramente en contra de la teoría Pichetto, que defendía a todos los expresidentes. Sí, hasta que no estuvieras condenado con sentencia firme, claro. Y me parece que esas cosas no pueden ser, cuando lo que se investiga es un funcionario público por delitos cometidos contra el Estado, contra la administración pública, no puede haber concesiones de ningún tipo ni para ninguna persona. Ahora, perdón, ¿puedo claro, por supuesto. Muchos de estos cambios que planteas se tienen que hacer, por ejemplo, en el Congreso, y ni durante el kirchnerismo ni durante el macrismo se hicieron. Cuando vos te sentás con otros dirigentes políticos en la intimidad y planteas esto, ¿qué te dicen? La sacan corriendo. O te dicen que sí, después nunca se tratan, porque claro. Yo los proyectos los tengo, muchos de esos presentados. Yo vuelvo al Congreso, ahora digo, con una agenda que repite bastante de las cosas que me quedaron pendientes. Entre ellas varias de estas, por supuesto. La Argentina tiene ley de protección de testigos y ley de protección de arrepentidos en este pago de la delación premiada en realidad, y no tenemos, por ejemplo, una ley que proteja a los denunciantes.
Eso es muy importante, forma parte de los compromisos que la Argentina ha firmado a nivel internacional también como práctica anticorrupción. ¿Por qué razón? Porque el denunciante es por lo general o un empleado público, funcionario, o un empleado de una empresa privada, y esos tienen el terror de la pérdida del trabajo, y no hay sobre eso ninguna protección. Lo digo como ejemplo de lo que además para nosotros debe ser una campaña con contenidos. La campaña de los eslogans, de las frases hechas, la verdad es que es muy importante y me parece que es importante que ustedes también lo exijan, que es bueno, ¿para qué uno quiere llegar al Congreso? A veces me preocupa que algunos ni saben cómo funciona el Congreso o se proponen como candidatos a un cargo ejecutivo, cuando lo que vamos a hacer es ocupar un lugar en el Parlamento, ¿no? No te hinchaste, digo, se pueden decir montones, puedes estar de acuerdo no con vos, pero digo, creo que si se hiciera una encuesta sobre honestidad, estarías a la cabeza, porque la gente sabe, vivís en el mismo lugar, sabés lo que es pasar un semáforo a las 11 de la noche en la provincia de Buenos Aires, porque vivís Cosas ahí. que no deberían ni siquiera mencionar. Que no debería ser un atributo, ¿no? Debería ser una cosa como... ¿No te hinchaste? ¿No? En un momento dijiste, ¿no tiene más solución esto? A ver, no a ese punto, pero siento que cada vez el cansancio me pesa más de las cosas que pasan, esto que conversábamos recién, que es a veces la racionalidad que tienen algunas cosas y nunca llegás. En estos temas anticorrupción, como en otras cuestiones que tienen que ver con la economía, hay muchas cosas que carecen de sentido común. El cierre de las exportaciones de carne. Sí, claro. Yo digo, no debe haber cosa más a contramano de lo que la Argentina necesita, que es exportar para tener dólares. Tan elemental. Y no perder mercados, porque además, cuando vos no vendés, y esa fue la intimación que hizo la embajadora de Israel, claro, y obligó a poner la cuota para exportarle a Israel, porque dice, no puede ser, cuando a la Argentina se le antoja, Israel se queda sin carne. Entonces, ¿qué hacen? Buscan otros mercados. O sea, lo que me refiero es que lo que falta es el sentido común muchas veces, sumado que por supuesto lo que hay es una política muy deficitaria en muchas cosas y los negocios que quedan encubiertos por detrás también. Totalmente. ¿No? Como siempre, un placer verte. Gracias. Gracias por venir. Pequeña pausa. Qué gusto verte. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por Estos episodios que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto Fernández? ¿Qué es Alberto Fernández como presidente? Bueno, hoy es de una debilidad tremenda, ¿no? Pero además ya no me preocupa tanto en términos de la debilidad o la falta de autoridad del propio Fernández en lo personal, me preocupa cómo se traduce esto en términos institucionales, ¿no? Estaba leyendo unos datos que dicen que Uruguay es el país de América Latina con el mayor PDI per cápita. ¿Con qué está relacionado eso? Con las instituciones fuertes, sólidas, creíbles, previsibles, y a contracara de eso la Argentina, que está en el piso total de la inversión extranjera directa, peor que con Macri, con Cristina y con Néstor. ¿Por qué? La gente de acá se lleva la plata, los de afuera no la traen. ¿Por qué los jóvenes se quieren ir? Bueno, pues la Argentina dejó de ser un país en el que los jóvenes puedan sentir, digamos, la identidad, la patria, pero entre otras cosas porque no ven un futuro posible. Y esto tiene que ver con un gobierno que se ha debilitado, para mí, con un nivel de rapidez respecto del tiempo. Siempre los gobiernos empiezan a desgastarse después de la mitad. Estos no. Y además parece que todos los días se están tirando un tiro en los pies con las cosas que hacen y que dicen. Ya a esta altura, no sé, no solamente le falta asesoramiento, porque frente a estos episodios de los últimos días, digamos lo de Tolosa, Paz, uno, bueno, podría descalificar lo que dice, que son brutos, que dan vergüenza, lo otro, pero hay una cuestión de fondo que yo creo que no están teniendo capacidad para entender lo que le pasa a la gente. Pero a mí me empecé a centrar, porque digo, más allá del análisis que hemos estado todos hablando, de si tienen o no tienen sexo, Tolosa Paz está diciendo, la gente está harta de la cuarentena y representa al presidente que fue el que instaló la cuarentena. O sea, es como una discusión de Frederick cuando dice, bueno, en sí ya están más tranquilos, está diciendo Argentina está todo muy mal y está diciendo la ministra de Seguridad. Es como una ausencia de conexión con la realidad. Seguridad está diciendo que somos más divertidos que los suizos. Sí. Bueno, tenemos un problema sumamente crítico de seguridad en realidad y no se están dedicando a resolver los problemas que tienen, pero insisto, porque creen que no los conocen. Es imposible conocer, entender y resolver los problemas si vos los ves desde la torre de Puerto Madero o desde el country más lujoso de la provincia de Buenos Aires. Es imposible. Yo a veces digo, hagamos un testeo entre todos los que son candidatos a ver quiénes manejan su auto y tienen que parar en un semáforo a las 11 de la noche en el conurbano.
ya se entiende cuál es el problema de la seguridad. No creo que hoy los funcionarios lo entiendan. La cosa esta chabacana de Tolosa Paz, lo que demuestra en el fondo, en esa búsqueda del voto joven, una cosa muy berreta, me parece, pero en el fondo lo que hay es una falta de comprensión de que la gente lo está pasando mal. La gente quiere que resuelvan el problema de la inseguridad, el de la inflación, el de la pérdida de empleo. A eso deberían ocuparse. Y lo que nos enteramos es que están haciendo fiestas y reuniones en Olivos y, bueno, estas otras cosas que los demás hacemos aunque no las contemos. Claro, obviamente. Ahora, ahí también uno dice, sí, yo le decía a Lucas Romero antes que estuvo antes aquí, si uno mira un laboratorio político, decís, 50% de inflación, la inseguridad que tenemos, la angustia por la falta de trabajo, es un gobierno que no debería tener captación de votos, y sin embargo tiene, no sé cuánto. ¿Se debe a mérito propio o de mérito de la oposición? Del mérito propio a esta altura no estoy en condiciones de hablar porque me parece que muy pocos méritos tienen. Lo que sí hay claramente es una clientela cautiva, un voto cautivo que tiene mucho que ver con lo emocional del peronismo a esta altura, me parece, las mismas cuestiones emocionales que puede generar Cristina Fernández. Y también lo cierto es que en la oposición vos tenés algo que marcaban recién ellos, que es hace muy poco tiempo que Macri terminó su gobierno, no terminó bien ese gobierno y tampoco se llega realmente a aportar demasiado en el debate. Yo acompaño con mucho entusiasmo la candidatura de Facundo Manes, porque Facundo eleva hoy el contenido y la calidad del debate público, porque Facundo no habla hacia atrás, habla de futuro y habla justamente de que los países que más se desarrollan son los que invierten en la ciencia y la tecnología, la revolución del conocimiento. Esas son las cosas que hay que mirar, porque además en la Argentina hay mucho esfuerzo de muchas personas que trabajan para sacar esto adelante. Yo he visitado algunas empresas en los últimos días, una de autos eléctricos, toda industria nacional, una empresa que con todo el esfuerzo venían con mucho trabajo y en pandemia lo que hicieron fue, tuvieron que cortar la comercialización y lo que hicieron fue crear un autito nuevo de esos que son para llevar la carga, lo desarrollaron durante la pandemia, mantuvieron todos los puestos de trabajo. Hoy en la mañana fui a Bransen, una pyme familiar extraordinaria que ha creado un hisopo en una sola pieza, un hisopo nasofaringeo para los testeos de COVID, muy superior a los que se usan a nivel mundial. Todo es insumo nacional, industria nacional. Ahora, ¿cuál es el problema que esas empresas tienen? La falta de competitividad. ¿Dónde está la competitividad? En invertir en innovación tecnológica. Ahí es donde está. Ahora, la Argentina viene a contramano del mundo en otras cosas. Hoy hay un informe que escuché de Damián Dipache que él nos cuenta a través de un índice bursátil que se conoció cuáles son los sectores que crecen y los que caen. Argentina invierte en los que caen, energía por hidrocarburos, cuando en el mundo eso va a ser reemplazado, por supuesto, y no estamos invirtiendo en las cosas que tenemos que invertir, la bioeconomía. Acá hay que pensar cuáles son los grandes acuerdos que tenemos que hacer. Bueno, una ley de inversiones en bioeconomía, ¿qué es lo que viene? Los biofertilizantes, hay una cantidad de cosas. Si vos decís no, que apostás a Manes y apostás con cierto desprendimiento personal, no pediste el segundo lugar, no, digamos, que como muchos dirigentes hacen, dentro del mismo sector de Juntos por el Cambio, lo han sopapeado lindo a Manes, ¿no? O sea, acusándolo de no sabe de política y que es una suerte de cataflorismo. Queremos que venga gente nueva a la política, pero si viene nueva es que no lo sabe. No ha sido de mucha amabilidad el ingreso de Manes dentro del espacio de ustedes. Es bastante lamentable porque yo creo que cuando alguien se juega como él se está jugando, que es dejar una vida de comodidad, de prestigio, de reconocimiento social para volcar su trayectoria en la política y en lo público, la verdad es que hay que dejar de hacerle zancadilla, ponerle palo en la rueda y habría que abrirle los brazos a él y a mucha gente más, pues Facundo tiene además una gran capacidad para armar y liderar equipos y tiene atrás de él equipos extraordinarios. Te diría, en algún momento todo esto se va a conocer. Yo a veces les digo, muestren más los que hay atrás, porque los que hay atrás son gente de un nivel de excelencia académica, técnica, práctica tremenda, y es gente que está nucleada ahí, y él eleva ese nivel de debate. Sin embargo, también es cierto que él zamarreó el escenario político, eso puso nerviosos a algunos cuantos, y por eso es que lo han atacado, ¿no? Voy a abrir la mesa para que participen. Sí, Nacho. Sí, Margarita, mucho se habla de que la campaña no tiene ideas, que los políticos no están planteando ideas, y sí eslogan, en muchos casos
se apelan a recursos que cada vez son más sorprendentes. Ahora, a tu criterio... Como el de Solo Zapaz. Claro, sí, bueno, lo acababa de decir, por eso. A tu criterio, ¿es lo que la gente pide? Porque muchas veces escuchamos a políticos que plantean debates profundos y después en las urnas la gente no va a votarlos. ¿Qué dificultad está teniendo la política para conectarse con la gente y que de repente temas profundos capten votos? Bueno, a ver, la cuestión electoral es distinta. Yo creo que la gente está tan metida en sus problemas y lo que nos pide es solución a los problemas. No tanto discurso, no tanto propuesta discursiva o abstracta, sino soluciones. Por supuesto que en la demanda de soluciones hay una demanda sobre los que gobiernan, claro. No nos demanda a nosotros. Ahora, está muy claro que hay una brecha cada vez más grande, que es la que separa a la gente con sus problemas y los políticos disfrutando de los privilegios del poder. Eso lo vemos cada vez más claro. Esa es la brecha, la pérdida de credibilidad, cuando las personas te empiezan a decir que no creen ni siquiera que aquellos a los que va a votar le vayan a resolver sus problemas, ¿no? El gran desafío que tenemos por delante es demostrar que podemos recuperar confianza, porque de esto dependen las instituciones, sin instituciones fuertes. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de reglas de juego, de previsibilidad. Eso es lo que hay que reparar en la Argentina. Para eso se necesita que una vez que pase el tiempo de la competencia electoral, haya voluntad para sentarse a conversar toda esta agenda de temas. Ahora, si después esa demanda de soluciones se traduce en voto o no, bueno, todos saben que mi experiencia claro. es que podés hacer muchas propuestas y no siempre eso va en el voto, porque el voto tiene otras motivaciones y sabemos también que hay muchas motivaciones emocionales en el voto, no solamente la racionalidad de responder a una propuesta. El voto es emocional, el voto es emocional. Sí, Rosario. Te sumaste como candidata a la interna de Juntos, diciendo que Juntos no es lo mismo tampoco que Cambiemos. Ahora, después de la interna se van a juntar y del otro lado, del PRO, está ganando la dura, se está mostrando Mauricio Macri para sostener los votos duros. ¿Cómo te sentís con este sector del PRO que vas a ser parte en un momento? No, yo creo que justamente lo que hay de nuevo en esa coalición es que ha habido claramente una renovación de cuadros y de liderazgo, sobre todo. Y si vos pensás en Santilli por un lado o en Vidal por el otro, hay claramente un progreso del ala más moderada y más dialoguista y no de los duros. En la confección de las listas por lo menos quedó así. Yo tengo mucho respeto por Diego Santilli, me parece que es un gran candidato, más allá de que la lista que yo integro representa mucho más un modelo en términos filosóficos, políticos, ideológicos, que es el ideal del progresismo, ¿no? Y hoy para mí es importante que el radicalismo esté reposicionado dentro de esa coalición para discutir ese proyecto. Más que las personas, más que el pasado, hay que discutir cuál va a ser el proyecto de la oposición en el 2023. La razón por la que nosotros nos incorporamos es porque no nos resulta indiferente. No queremos participar de un proyecto que sea la vuelta hacia atrás. Queremos realmente hacerlo, por eso lo de Facundo nos resulta muy inspirador cuando él plantea cuáles son los ejes para reconstruir un proyecto de país. El proyecto de país, que es no solo político-económico, es cultural, poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la igualdad ante la ley, ¿no? Todas estas cuestiones que son casi como valores perdidos, eso es lo que nosotros queremos aportar, digamos, como ideas propias dentro de una coalición que tiene su diversidad, sin ninguna duda. Margarita, una de tus características en los últimos años fueron muchas de las denuncias que presentaste contra Cristina Kirchner, inclusive muchas de ellas que prosperaron, como por ejemplo la causa Tesuro, los sauces que están en etapa de juicio oral. Mauricio Macri, líder de uno de los sectores de la coalición que integras, también tiene muchas causas abiertas en otras instancias, pero que eventualmente podrían prosperar. ¿Tenés opinión de alguno de los expedientes que se han formado contra funcionarios del macrismo, por ejemplo el espionaje ilegal o la causa del correo? No de esas en particular, yo he sido denunciante en algunas otras, pero no conozco en realidad cuáles son estas causas. A mí lo que me parece que es importante discutir sobre todo es que hay que tener en la Argentina definitivamente una política anticorrupción y una política criminal anticorrupción. Entre esas cuestiones hay que modificar la ley de ética pública, pero hay que impedir que una persona que tiene procesos penales confirmados en varias instancias
puede ocupar un cargo público, ¿no? A mí en estos días me llama siempre la atención cuando plantean y bueno, que salió este, que salió el otro. Yo digo, la verdad, tenemos una vicepresidenta con múltiples procesamientos confirmados en múltiples instancias, ¿no? Y esa persona está en el Senado tomando decisiones por todos nosotros. Realmente me preocupan mucho esas cuestiones y creo que debería haber, bueno, la ley de ficha limpia es otra de las iniciativas que habría que tener. No puede ser que en la Argentina, para que exista una condena firme definitiva, se piden múltiples instancias. Todos los convenios internacionales de derechos humanos se hablan siempre de un doble conforme, entonces tiene que ser suficiente, y en esto voy claramente en contra de la teoría Pichetto, que defendía a todos los expresidentes. Sí, hasta que no estuvieras condenado con sentencia firme, claro. Y me parece que esas cosas no pueden ser, cuando lo que se investiga es un funcionario público por delitos cometidos contra el Estado, contra la administración pública, no puede haber concesiones de ningún tipo ni para ninguna persona. Ahora, perdón, ¿puedo claro, por supuesto. Muchos de estos cambios que planteas se tienen que hacer, por ejemplo, en el Congreso, y ni durante el kirchnerismo ni durante el macrismo se hicieron. Cuando vos te sentás con otros dirigentes políticos en la intimidad y planteas esto, ¿qué te dicen? La sacan corriendo. O te dicen que sí, después nunca se tratan, porque claro. Yo los proyectos los tengo, muchos de esos presentados. Yo vuelvo al Congreso, ahora digo, con una agenda que repite bastante de las cosas que me quedaron pendientes. Entre ellas varias de estas, por supuesto. La Argentina tiene ley de protección de testigos y ley de protección de arrepentidos en este pago de la delación premiada en realidad, y no tenemos, por ejemplo, una ley que proteja a los denunciantes. Eso es muy importante, forma parte de los compromisos que la Argentina ha firmado a nivel internacional también como práctica anticorrupción. ¿Por qué razón? Porque el denunciante es por lo general o un empleado público, funcionario, o un empleado de una empresa privada, y esos tienen el terror de la pérdida del trabajo, y no hay sobre eso ninguna protección. Lo digo como ejemplo de lo que además para nosotros debe ser una campaña con contenidos. La campaña de los eslogans, de las frases hechas, la verdad es que es muy importante, y me parece que es importante que ustedes también lo exijan, que es bueno, ¿para qué uno quiere llegar al Congreso? A veces me preocupa que algunos ni saben cómo funciona el Congreso, o se proponen como candidatos a un cargo ejecutivo, cuando lo que vamos a hacer es ocupar un lugar en el Parlamento, ¿no? No te hinchaste, digo, se pueden decir montones, puedes estar de acuerdo no con vos, pero digo, creo que si se hiciera una encuesta sobre honestidad, estarías a la cabeza, porque la gente sabe, vivís en el mismo lugar, sabés lo que es pasar un semáforo a las 11 de la noche en la provincia de Buenos Aires, porque vivís cosas ahí. que no deberían ni siquiera mencionar. Que no debería ser un atributo, ¿no? Debería ser una cosa como... ¿No te hinchaste? ¿No? En un momento dijiste, ¿no tiene más solución esto? A ver, no a ese punto, pero siento que cada vez el cansancio me pesa más de las cosas que pasan, esto que conversábamos recién, que es a veces la racionalidad que tienen algunas cosas y nunca llegás. En estos temas anticorrupción, como en otras cuestiones que tienen que ver con la economía, hay muchas cosas que carecen de sentido común. El cierre de las exportaciones de carne. Sí, claro. Yo digo, no debe haber cosa más a contramano de lo que la Argentina necesita, que es exportar para tener dólares. Tan elemental. Y no perder mercados, porque además, cuando vos no vendés, y esa fue la intimación que hizo la embajadora de Israel, claro, y obligó a poner la cuota para exportarle a Israel, porque dice, no puede ser, cuando a la Argentina se le antoja, Israel se queda sin carne. Entonces, ¿qué hacen? Buscan otros mercados. O sea, lo que me refiero es que lo que falta es el sentido común muchas veces, sumado que por supuesto lo que hay es una política muy deficitaria en muchas cosas y los negocios que quedan encubiertos por detrás también. Totalmente. ¿No? Como siempre, un placer verte. Gracias. Gracias por venir. Pequeña pausa.